Señora alcaldesa, doña María José García Pelayo, señor conferenciante, don Juan Luis Bretón Abrisqueta, señoras y señores miembros de la Corporación Municipal, señor presidente del Consejo Regulador del Brandi y presidente de Fede Jerez, señor vicepresidente del Consejo Regulador, vocales, veo por aquí representantes también de la Academia de San Dionisio y otra serie de instituciones de la ciudad. Señoras y señores, buenas noches a todos y sean bienvenidos a la bodega de San Ginés y a una nueva edición de la Cátedra del Vino. Como muchos de ustedes saben, la Cátedra del Vino forma parte del calendario de las fiestas de la vendimia de Jerez desde hace ya casi 70 años. Desde que el doctor don Gregorio Marañón, en 1955, empezara con esta cátedra, hasta don Manuel Pimentel, a quien tuvimos el placer de oír el año pasado. Han sido muchísimas las personalidades de todos los ámbitos que han pasado por esta bodega de San Ginés para ilustrarnos con sus particulares visiones del mundo del vino en general y del Jerez en particular. Hoy tenemos con nosotros a uno de los nuestros, en el sentido más auténtico de la expresión, y eso a pesar de su ya tamizado acento vasco. Contamos además con una de las personas que más saben de nuestro sector y más específicamente de un periodo de la historia que por su proximidad a nuestros días, pero también, sobre todo, por la enorme trascendencia de los acontecimientos que durante dicho periodo se sucedieron, más ha marcado el devenir presente de nuestro negocio. Es muy evidente, por tanto, que don Juan Luis Bretón juega hoy en casa, lo cual, para una persona cabal como él, termina siendo una responsabilidad añadida. Él ha sido testigo privilegiado de los acontecimientos que nos han traído hasta donde estamos y en no pocas ocasiones auténtico protagonista de la historia de este sector económico al que tanto debe nuestra ciudad y nuestra comarca. Tratándose de quien se trata y habiéndome concedido el honor de actuar como su presentador en este acto, me van a permitir que divida mi intervención en dos partes. La primera, como es obligado, consistirá en referirles una serie de datos biográficos que probablemente sean parcialmente conocidos por muchos de ustedes y que voy a tratar de resumir, dada la extensa e intensa actividad profesional y vital de nuestro conferenciante. La segunda parte de mi presentación es más personal y fruto del especial cariño y enorme admiración que le profeso. El cariño es, por supuesto, algo totalmente subjetivo, aunque me consta que he compartido en esta sala. Pero la admiración está total y absolutamente justificada, como podrán ustedes comprobar a lo largo de esta presentación. Comienzo con los datos biográficos de nuestro conferenciante. Este joven de casi 87 años, que podía haber nacido donde él hubiera querido, nació finalmente en Bilbao, en 1936. Está felizmente casado con nuestra querida Marcheli, con quien tiene 2 hijos, Josune y Juan Luis, y 6 nietos. Sus pasatiempos oficiales son leer y escuchar música y jugar al ajedrez y al fútbol. Cursó estudios de banca y dirección de empresas en la Universidad Comercial de Deusto, en Bilbao, y en el Institute of Bankers de Londres. Y luego hizo estudios de posgrado en el IES en Barcelona. Por lo que respecta a su trayectoria profesional, en 1952 ingresó en los servicios centrales del Banco de Bilbao, concretamente en el servicio de personal de esta entidad, actuando como adjunto al secretario de la Comisión de Formación Profesional del Banco, un servicio que fue pionero en España en esta materia. En octubre de 1960 se incorporó a la oficina del Banco Bilbao en la City de Londres, especializándose en operaciones de divisas, financiación y comercio exterior. En 1965, fruto de un feliz encuentro que sin duda él relatará, llegó a Jerez para formar parte de la dirección de Williams & Humbert como apoderado general. Posteriormente, en 1969, fue designado consejero delegado adjunto en Jerez y vocal del Consejo de Administración de Williams & Humbert Group, que era la matriz de la empresa en Londres. Como es sabido, en 1972 las acciones de esta compañía fueron adquiridas en la Bolsa de Londres por Rumasa, cuyo presidente lo ratificó inmediatamente como consejero y director general de Williams & Humbert. Con todo, en el 74 es fichado por John Harvey en Jerez como consejero y director general, asignándosele de forma muy específica el proyecto de construcción de unas nuevas instalaciones bodegueras con tecnología innovadora y capacidad de hasta 100.000 botas. Ya a punto de iniciarse la construcción, el proyecto quedaría cancelado en diciembre de 1974 como consecuencia de la grave crisis financiera global que afectó al Reino Unido de forma muy particular.
En abril del 76 regresa a Londres, llamado nuevamente por el Banco de Bilbao, para hacerse cargo de Bilbao Wines, un importante grupo de empresas importadoras y distribuidoras de vinos y espirituosos de calidad, cuya venta a la multinacional IDB gestionaría el propio Bretón posteriormente en el 78. En agosto de ese mismo año, vuelta a Jerez, donde es nombrado gerente de la entidad Exportadores del Sherry S.A., ESESA, el organismo responsable de la ordenación comercial sectorial de los vinos de Jerez. En enero del 87, ya con nuestro país en el ámbito de la Comunidad Económica Europea, comienza a funcionar la Federación de Bodegas del Marco de Jerez, FEDEJerez, entidad sucesora de varias asociaciones profesionales representativas de los distintos intereses bodegueros, siendo nuestro conferenciante de esta noche designado su primer director. Como director de FEDEJerez, Juan Luis Bretón asumió durante más de 15 años la responsabilidad general de representación y gestión de todo tipo de asuntos de interés común a las empresas de nuestro sector ante instituciones profesionales e instancias oficiales dentro y fuera de España. Hasta que en mayo de 2002, después de 50 años ininterrumpidos de vida laboral, se produce su relevo en el cargo como director de FEDEJerez por razones de edad, pasando una situación de asesor consultor hasta abril de 2003. Lo siguiente quizás sea poco difícil de explicar fuera del ámbito estrictamente profesional, pero sin duda la enorme relevancia de la figura de Juan Luis Bretón en el sector del Jerez podría ilustrarse también a través de su decisiva participación en los diversos estudios y planes sectoriales desarrollados en el marco de Jerez, desde los congresos socioeconómicos sindicales provinciales de los años 74 y 75, en los que actuó como ponente sobre el futuro del marco de Jerez, hasta el plan de reestructuración aprobado por el Consejo Regulador en el 83, del que fue autor y redactor único, e incluso supervisor durante los años 83 al 87. Entre el 89 y el 91 fue el portavoz del sector bodeguero ante la Consejería de Agricultura y Pesca y redactor de una serie de documentos que finalizarían al final fraguando el plan de reestructuración del marco del 91 al 95 y también sería el redactor de un nuevo acuerdo interprofesional para el periodo 97-2001 como continuación del mencionado plan de reestructuración. Pero además es que no solamente el marco de Jerez le debe mucho a Juan Luis Bretón, su labor en favor de lo colectivo se ha extendido también a nivel nacional. En el 77, siendo vocal de la Cámara de Comercio de España en Londres, redactó la propuesta para un plan de promoción de vinos españoles en el Reino Unido, que sería el origen del Comité de Promoción Exterior de los Vinos de España, creado en el año 79 por el Ministerio de Comercio y del que fue coordinador hasta el año 83. Ha pertenecido a comités consultivos de la Comisión Europea, a la Dirección General de Agricultura, el Grupo Permanente de Bebidas Espirituosas. En fin, toda esta incesante y brillante labor profesional le ha hecho además merecedor de importantes distinciones, como la Cruz de Oficial de la Orden de Orange-Nassau de los Países Bajos, que recibió en 1995, o la encomienda de número de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario del Reino de España ya en 2002. Pero un repaso al currículum de Juan Luis Bretón no estaría completo sin mencionar que entre los años 79 y 90 fue el presidente del Club de Marketing de Jerez, uno de los pioneros y líderes en su género. Y sobre todo en un día como hoy, que entre los años 78 y hasta su desaparición en 1991 fue el director de la Fiesta de la Vendimia de Jerez, la más antigua de España y la de mayor proyección internacional que se ha conocido. Para finalizar este capítulo, debo mencionar, aunque sea someramente, la faceta de autor de artículos y publicaciones técnicas que inició en su etapa en Londres con la obra How to Do Business in Spain, publicada en 1963. Es autor además de un buen número de publicaciones puntuales sobre temas técnicos, en algún caso con títulos tan sexys como Los impuestos especiales hoy en España y en la Unión Europea, publicado con ocasión de la 7ª jornada de estudios aduaneros celebrada en Jerez en 1997. Finalmente ha colaborado en diversos libros de texto, como es el caso de las obras Economía Andaluza, Economía Española del 97, y los que Juan Luis Bretón es el responsable de los capítulos dedicados al sector vitivinícola. Bueno, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que es un currículum impresionante. Bueno, pues tengo que decir que todo eso, jugando al fútbol semanalmente, yendo al Rocío cada vez que ha podido y, lo que es más importante, cultivando intensamente sus amistades y, hasta donde yo sé, cuidando con celo su vida familiar. Lo dicho, un portento, ¿eh? En fin, todo lo anterior, sus cualificaciones académicas, publicaciones o actividades profesionales son datos objetivos que pueden ustedes recabar si es que están interesados en la vida
de este personaje que hoy nos va a dictar la cátedra del vino de la fiesta de la Vendimia 2023. Pero permítanme también unos minutos para que haga una presentación algo más personal y basada, como decía antes, en el cariño y la admiración que le profeso. Juan Luis Bretón ha sido un personaje que ha estado en mi casa desde siempre, probablemente más de lo que él podría llegar a suponer. Mi padre empezó a trabajar en este sector en el mismo año que yo nací, y además de su dedicación a la casa bodeguera, en la que desarrolló toda su carrera en el sector, González Vías, se implicó intensamente en los asuntos colectivos, tanto a nivel sectorial como nacional. Y eso, en el Jerez de los años 80 y 90, era algo imposible de hacer sin estar en contacto diario con Juan Luis Bretón. Así que eran innumerables las ocasiones en las que, estando en casa, oíamos a Carmen, nuestra inolvidable asistenta, gritar desde el teléfono del pasillo: «Don Arcadio, el señor Bretón». Y eso a cualquier hora, porque una cosa que sabíamos en casa era que ni mi padre ni el señor Bretón tenían un horario definido. El señor Bretón era, en nuestro imaginario doméstico, el sector del vino de Jerez. Si mi padre estaba hablando con el señor Bretón, estaba lidiando con el Jerez con mayúsculas. No eran temas de la bodega o asuntos puntuales del convenio o del ministerio, era todo a la vez. En casa nos imaginábamos al señor Bretón como un enorme negociado donde se gestionaba todo aquello que tenía que ver con el vino de Jerez. Me consta que en aquella época se fraguó un afecto sincero entre mi padre y Juan Luis Bretón, un afecto basado inicialmente en el sentimiento de formar parte de un mismo proyecto, pero que sin duda se alimentó también con el reconocimiento recíproco de virtudes tan importantes como la sinceridad, la generosidad y el respeto, en definitiva, por la nobleza de espíritu que compartían. Y es curioso lo que ocurre con el cariño, un sentimiento frecuentemente dado a la triangulación. Yo sé que Juan Luis me aprecia, en parte, porque él ve en mí un algo de Arcadio, de su compañero de equipo de tantos años. Y tengo que confesar que yo también he visto siempre en él un algo de mi padre, lo que sería razón más que suficiente para regalarle mi afecto. Pero hay más razones. Apenas fueron 2 años los que coincidimos ambos en activo en nuestros respectivos puestos de responsabilidad colectiva. Yo llegué al Consejo en el año 2000 y ya he comentado que Juan Luis Bretón dejó la dirección de Fede Jerez en el 2002. Pero no solo en esos 2 años, sino a lo largo de todo el tiempo que ha transcurrido desde entonces, siempre he podido contar con Juan Luis para contrastar todos y cuantos asuntos sectoriales le he requerido. Han sido incontables las copitas que nos hemos charlado como excusa para comentar los más variados temas sectoriales. O a lo mejor era al revés, comentamos los asuntos para poder charlarnos las copitas. En realidad da igual, porque el orden de los factores no altera el resultado, que siempre fue beneficioso para mí. Pocas personas he conocido que sean capaces de analizar los hechos y las circunstancias que los rodean como Juan Luis Bretón. Pocas en las que el pragmatismo, la ponderación de lo que es posible, se alíe también con el respeto a los principios propios y a la comprensión de las posiciones ajenas. Pocas que sean capaces de encontrar los aliados en los sitios más insospechados, sin olvidar nunca cuál es el propósito que se defiende, sin olvidar qué es lo que debe dolerte. Nuestro conferenciante de hoy nos va a hablar precisamente de esos vertiginosos años y de algunos de esos acontecimientos en los que se fraguaron esas relaciones de amistad entre unos profesionales a los que les dolía Jerez. Jerezanos del tipo de mi padre o del tipo de Bretón, que también lo es, por supuesto, aunque naciera en Bilbao, que dedicaron una parte muy importante de su empeño a cuestiones sectoriales, en el convencimiento de que trabajar para lo colectivo era a la larga beneficioso para lo particular. La parte de nuestra historia que será objeto de tratamiento en la cátedra de hoy es sin duda una época fascinante, con personajes y circunstancias absolutamente irrepetibles. Está aún lo suficientemente cercana en el tiempo como para tener entre nosotros a algunos de sus protagonistas y a no pocos de sus espectadores. Ello hará que a muchos de ustedes las palabras de nuestro conferenciante les trasladen a momentos anteriores de sus vidas, que en la mayor parte de los casos serán momentos más felices, sencillamente porque todos éramos más jóvenes. Ojalá seamos lo suficientemente sabios como para, sin caer en la nostalgia, esa trampa que todo lo distorsiona, saber tomar aquello bueno del ayer que pudiéramos replicar hoy para seguir avanzando en la dirección correcta. Escuchemos con atención a nuestro conferenciante de hoy en la Cátedra del Vino, don Juan Luis Bretón Abrisqueta, porque les garantizo que todos aprenderemos algo. Don Juan Luis, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado, Pisa? ¿Qué ha pasado?
Abrumador, ese no soy yo, seguro, César. Un panegírico entusiasta y rotundo, puede que pelín exagerado, no, muy exagerado, que me llega al alma. Me sorprende un montón y agradezco infinito. Haber escuchado esa serie de vocaciones que has desgranado, y me encantaría, si fuera posible, leerlas reposadamente en casa con una copa. Gracias, gracias, gracias. Señor presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, excelentísima señora alcaldesa, señores representantes de la Corporación Municipal de Jerez, señor presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, IFE de Jerez, señores presidentes anteriores del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, por ahí, ilustrísima señora titular de la 25 Cátedra del Vino, ilustrísimos señores académicos de la de San Dionisio de Jerez y amigos de la Academia, queridos amigos y sobrina, venidos a Jerez para esta sesión, amigos todos, señoras y señores. Voy a tocar entorno institucional y legislativo, adhesión a la Comunidad Económica Europea en el año 86, empresas bodegueras y su evolución, promoción a partir de la fiesta de la vendimia, sherry, denominación abusada, la bodega de San Ginés, templo sectorial y una pequeña conclusión al final. Así que buenas tardes a todos. Mis primeras expresiones son, desde luego, de agradecimiento enorme, querido César y querida alcaldesa, por el honor de estar hoy aquí en esta bodega de San Ginés, en la Casa del Vino, que a mis casi 87 años de edad me trae tantos recuerdos entrañables. He tenido la suerte de trabajar en este mundo privilegiado del vino y del brandy de Jerez desde finales de 1965 hasta entrado el 2003. Primero, 12 años en 2 empresas bodegueras y a partir de 1978 para las instituciones profesionales del Marco de Jerez. He intentado que mis observaciones de hoy se limiten a lo que viví durante casi 40 años hasta el 2003. En estas palabras iniciales tengo que destacar una declaración vivencial, y es que el hecho de estar hoy aquí ocurre merced a la decisión de 2 personas. La primera, origen de mi devoción y dedicación a Jerez y al Jerez, don Beltrán Tomé González, que en 1965 en Londres, en media hora, decidió que tenía que venir con él a Jerez. Y la segunda, don Luis García Ruiz, causante en 1987 de mi incorporación como director de FEDE Jerez a la de FEDE Jerez renovada que él iba a presidir y presidió magistralmente mientras lo consideró oportuno. Tengo además que enumerar lo principal de mis innumerables gracias. En primer lugar, gracias a quienes me han concedido la inmerecida distinción de añadir mi nombre, sin más mérito que 50 años de trabajo diario, a la relación de doctos, de 28 doctos titulares de esta Cátedra del Vino, el más alto honor académico en el mundo del Jerez. Gracias a las muchas personas que me ayudaron a desarrollar mis labores y gestiones desde mis años bancarios en Bilbao y en Londres antes del 65, durante mis años en Williams y Harveys hasta 1976 y finalmente en el grupo de exportadores IFE de Jerez hasta 2003, destacando Rafael Balao de Gustavo, Juan Puerto Andrade de Domecq y Arcadio Saldaña de González Vías, a quienes más adelante me refiero. Y desde 1978, Manuel Navarro en Sevilla, José Manuel Rodríguez Molina y José Ramón Fernández, hijo de Manuel Navarro, José Ramón Fernández en Bruselas, David Shields y Graham Hines en Londres, Miguel García de Luján y Daniel Trueba de Agricultura en Madrid, Fanny Bernstein y Budin von Marken en Ámsterdam. Recuerdo muchos otros que me parece inmanejable enumerar en este acto. Gracias, gracias a todos. Durante mi etapa bodeguera establecí y después mantuve un contacto estrecho y de amistad con 3 profesionales jerezanos, ilustres pioneros de lo que luego se ha bautizado como alta dirección de empresa, que fueron clave para el Marco de Jerez. Los dichos Rafael Balao,
Juan Puerto y Arcadio Saldaña, aprendiendo yo mucho de su sagacidad profesional y de su dedicación a todo tipo de temas relacionados con lo que ellos denominaban el sector. Es decir, el conjunto de intereses colectivos bodegueros, desde el Marco de Jerez hasta Madrid, Bruselas, etc., y desde la uva a la botella, así como en lo relativo a fiscalidad, costos generales y estructuras de personal. Para mí, la influencia de estos tres dilectos amigos es algo comparable al pozo que me dejó la lectura del Quijote cuando yo tenía 10 años. Utilizando palabras de don Luis García Ruiz, diré que el rasgo más determinante de Juan Puerto era la relampagueante formulación de la estrategia, que Rafael Balao era la determinación persuasiva, capaz de convencer a todos los colegas, y que Arcadio Saldaña era el que traducía la idea inicial en operativa concreta y hacía fácil la demostración de su viabilidad, utilizando muy a menudo en las reuniones sectoriales, administración, asociaciones, el recurso a la pizarra para evidenciar su línea de razonamiento, practicando siempre aquello de llamar al pan pan y al vino vino. Fueron, dijo don Luis García Ruiz, los tres mosqueteros del Marco de Jerez, con su d'Artagnan, no gascón, sino bretón, que fui yo. Además de ocuparse intensamente cada uno de su empresa, el enfoque sectorial de los temas atraía especialmente su atención conjunta de manera generosa y desinteresada, con resultados muy valiosos para el colectivo, propiciados calladamente, sin alaracas, algo que yo consideraba un deber poner de relieve hoy en este acto, como queda expuesto. En todo lo institucional y legislativo entre 1965 y 2003, el alcohol, parte de la composición del vino y del brandy, es un producto sometido a una estricta legislación orientada a controlar y supervisar la fabricación y el empleo de esta materia prima y a recaudar el impuesto correspondiente. Esta legislación está presidida por un riguroso espíritu cada día más orientado a la total prohibición del alcohol, lo cual pienso que es injusto porque, sin desconocer el daño que conlleva el abuso del alcohol, un nivel adecuado de consumo en una persona sana puede resultar compatible con una vida saludable como la que mi nivel personal de ingesta diaria y de vino de brandy, que no ha sido poco, ha permitido hasta hoy. Es como el cambio climático, que todo el mundo dice que eso no está claro. El conjunto de normas aplicables a los productos del sector a tener en cuenta, en lo institucional y en lo legislativo, ha formado desde siempre una especie de entramado difícil de aclarar en unos minutos. Son unas 15 entidades diferentes, cada una con sus funciones específicas, desde Jerez hasta Bruselas, pasando por Sevilla, Madrid, etc. A destacar el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, el Consejo Regulador, y el Consejo Regulador de la Denominación Brandy de Jerez, que cuidan de la calidad de vinos y brandis. Y, por supuesto, FEDE Jerez, Federación de Bodegas del Marco de Jerez. Puedo aseverar que las empresas del Marco de Jerez han sabido aplicar correctamente las normas vigentes en cada momento, que no es poco, y participar en la gestación de las mismas, siempre en bloque, respaldando al portavoz de turno. También han sabido adaptar sobre la marcha innovaciones tecnológicas de todo tipo. Menciono ahora algunas medidas en defensa de la competitividad empresarial frente a terceros países que la adhesión a las comunidades europeas impidió mantener. El mecanismo de los denominados precios mínimos a la exportación del vino de Jerez, vía las necesarias licencias de exportación por operación que fijaban un suelo de precios bajo control del Ministerio de Comercio y que funcionaron bien en general, aunque hubo momentos de picaresca en determinadas exportaciones a granel en vasija. Se podía, pero nunca fue fácil, negociar precios superiores, nudo gordiano para la mayor parte de la exportación en el Marco de Jerez. El cupo de ventas anual, fijado por el Consejo Regulador para ordenar la oferta, fue tradicionalmente el 40% de las existencias de vino en crianza de cada bodega al 31 de agosto, cierre del año vitivinícola.
una relación estable y manejable de unos 2,5 litros de existencias por cada litro puesto a la venta. En el año 1969, la Comunidad Económica Europea aprobó un primer arancel aduanero común, unas 10.000 posiciones tarifarias, unificando las tarifas arancelarias de los Estados miembros. Y en junio de 1970, España, entonces país tercero, firmó un trascendental acuerdo con la Comunidad Económica Europea, Acuerdo Preferencial o Acuerdo 1970, cuya inmediata puesta en práctica supuso un gran reto para la Administración española y para los operadores económicos en general. El acuerdo incluía una derogación del 60% del importe de los aranceles solo para una parte de los vinos de Jerez, creando de hecho un contingente de exportaciones beneficiadas y con él una asimetría que habría que evitar, y que se evitó mediante la aplicación de las recomendaciones operativas contenidas en el libro guía El Mercado Común Europeo y los vinos españoles de Arcadio Saldaña, con los pormenores del acuerdo publicado ya en febrero de 1971. O sea que aquello fue rápido. Se instaló un mecanismo de utilización plena del contingente comunitario, citando a don Luis García Ruiz, el abuso, consistente en la implantación de un canon general que hacía irrelevante el momento del año de la exportación. Repartía las ventajas arancelarias entre todos los exportadores en proporción a su volumen de exportación e impedía el traslado de las mismas a los precios de venta, generando al mismo tiempo una capacidad financiera sectorial que fue decisiva para promocionar el Jerez precisamente en sus mercados principales. En dos palabras, se hacía gratis una enorme promoción y se generaba a cada empresa un ingreso atípico cuyo importe era varias veces mayor que el del canon soportado. Era algo así como la cuadratura del círculo, ¿no? Fin de la cita. Es lo que el sector acuñó como canon mercado común, figura clave en los presupuestos anuales de SESA, luego de Jerez, y en la dotación a la promoción y publicidad exterior de los vinos durante años. En mayo de 1974, el Gobierno otorgó la carta de exportador de primera categoría a las empresas exportadoras de Jerez en ESESA. La operativa de la carta mejoró los mecanismos de defensa comercial de las bodegas. La desgravación fiscal a la exportación fue un gran mecanismo del Estado que procesaba la Dirección General de Aduanas para devolver al exportador, en proporción a su facturación anual, una parte importante de los impuestos, pre-IVA, claro, soportados interiormente, canalizándose el cobro de las devoluciones correspondientes vía entidades colaboradoras de dicha Dirección General. En el caso de Jerez, es esa a la que se le concedió una autorización excepcional para autoprocesar los expedientes en su oficina de Madrid, autorización única solo concedida antes a la Ford en Almusafes, que supuso al sector un menor costo anual en intereses bancarios, entonces casi del 20%, de unos 200 millones de pesetas de la época. Esto parece un pequeño brindis. El crédito al capital circulante era una figura de crédito oficial a interés muy reducido por importe proporcional al valor de la exportación anual de cada empresa, que, con exportaciones aumentando sin cesar, fue una financiación permanente. Con el incremento anual del crédito se pagaban los intereses. Todo ello representaba para las cuentas de resultados de las bodegas una aportación que se ha estimado entre el 15 y el 20% de su facturación. Alcoholes. Los alcoholes vínicos necesarios para el encabezamiento de Jerez y para la elaboración de Grande de Jerez absorbieron durante años una buena parte de la producción de vino común en España. Desde Jerez se crearon unidades operativas propias en los centros de producción de alcohol vínico y se acordó con la Administración un mecanismo llamado de reposición de alcoholes para compensar los grados alcohólicos exportados como parte del vino y del brandy. Y ello mediante un delicado balance vis-à-vis la Administración para determinar
tanto el alcohol empleado en el vino y el brandy exportado como el correspondiente precio competitivo internacional. Porque todo esto estaba orientado a que los costos de las cosas en España fueran al exportador competitivos. En 1986, con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, probablemente el evento sociopolítico más relevante de nuestra historia y el de, a la vez, peores y mejores consecuencias para el sector, desaparecieron sin remedio la desgravación fiscal a la exportación, el crédito al capital circulante, la carta del exportador, con una reducción de ingresos que pudo ser superior a la cifra de beneficios. La gestión empresarial tuvo que reinventarse. Y es justo destacar que la condición de Estado miembro dio pie a la solución del histórico problema del British Selling, como se menciona más adelante. Capítulo de empresas bodegueras y su evolución. La figura de un acordeón puede valer para representar los grandes altibajos en la extensión del viñedo, en el volumen de exportación y el de almacenado del vino entre 1970 y 2000. Un gran aumento hasta 1979 y disminución equivalente para 2000. La construcción en estos años de instalaciones bodegueras para almacenar miles de botas en cada una, mayormente en las afueras de Jerez, ayudó a mecanizar la parte manual más dura de las antiguas faenas de arrumbación y a modernizar las demás labores de bodega, pero contribuyó al cierre de muchas bodegas en el centro de la ciudad. Por su parte, en 1994, la adquisición de Domecq por Allied Lyons, una compañía británica de bebidas y alimentos, por alrededor de 700 millones de libras esterlinas, conmocionó al sector. La práctica de afrontar conjuntamente los aspectos importantes para la actividad empresarial, documentada desde la creación en octubre de 1906 de la Asociación Gremial de Criadores y Exportadores de Vinos de Jerez de la Frontera, origen primigenio de Fe de Jerez, ha servido durante decenios al planteamiento y resolución de asuntos muy diversos, algunos ya citados en estas notas, y por supuesto temas laborales y convenios colectivos. Hasta mediados de los años 60 del siglo pasado, el gobierno de buena parte de las empresas bodegueras dependía de la personalidad y saber hacer de sus propietarios, casi siempre varones. En la segunda mitad de la década comienza a registrarse la presencia de directivos en empleos hasta el más alto nivel. Se incorpora así a la empresa tipo del sector la figura del ejecutivo. En esta inicial evolución bodeguera juega un papel trascendental la acción de Rumasa, Luis Mateos S.A., cuyo presidente llevó a cabo una labor bien de compra directa o bien vía la entrada en el accionariado de pequeñas y medianas bodegas, accediendo en relativamente pocos años a la propiedad plena de unas 17 pequeñas y medianas empresas bodegueras de la época. La presencia... Durante la década de los años 70, el mercado en el exterior experimentaba su propia evolución interna, críticamente en Inglaterra y Holanda, 80% del volumen de la exportación, donde se pasó de las tradicionales tiendas de vino con delicada atención personal al cliente a cadenas de tiendas especializadas, precursoras del lineal en el supermercado. Las empresas del marco de Jerez supieron adaptarse al cambio sin conseguir, pegadas a sus precios mínimos de exportación, mejora alguna en el nivel medio de venta, de precio de venta, mejora muy necesaria que nunca fue posible alcanzar. No era fácil, desde luego. Una sensación generalizada de escasez de vino en el mercado europeo por la caída en la cosecha en Francia hacia 1973 tuvo un profundo impacto general y desencadenó en Jerez una verdadera carrera para plantar viñas, suscribiendo varias bodegas importantes acuerdos que garantizaban la absorción hasta 25 años de la cosecha de las futuras viñas y edificándose bodegas para miles de botas de almacenado, como queda dicho. Las expectativas parecían favorables, pero no tanto.
En 1974, un grupo de trabajo de unas 20 bodegas presidido por don Manuel González Gordón me designó redactor de una ponencia que se presentó al Congreso Socioeconómico Sindical Provincial en Jerez, describiendo una amplia proyección sectorial a medio plazo, proyección que incluía llegar a un volumen de exportación anual equivalente a 200 millones de botellas, registrado por primera y única vez en 1979. Pero un año después, en 1975, no hubo voluntad de reunirse para una segunda ponencia, a presentar el siguiente Congreso Socioeconómico Sindical Provincial en Cádiz. No resultaba muy airoso para el Marco de Jerez faltar a la cita, por lo que este redactor de la primera ponencia, minuciosamente consensuada, tuvo que escribir en solitario y presentar por su cuenta la segunda, con las expectativas menos optimistas que consideró oportuno, según lo que empezaba a barruntarse un tanto sottovoce. Aquellas prisas en plantar piñas y las garantías firmadas de compra de uva habían llevado en pocos años a doblar, o casi, la extensión del viñedo, esto me sigue ayudando para todo, la extensión del viñedo que en 1979 alcanzaba 21.900 hectáreas. La entrada en bodega del mosto correspondiente produjo fuertes aumentos en el volumen de vino en crianza, con el obligado incremento en activo fijo y en las necesidades de financiación. Después de 1980, la lenta pero continuada caída en las exportaciones originó la necesidad de plantear ajustes importantes mediante planes plurianuales de acción a implementar a través del Consejo Regulador, que hicieron viable, entre otras cosas, la reducción del viñedo a 13.000 hectáreas para septiembre de 1991 y a 10.700 hectáreas para septiembre del 2000. Ahora hay menos, pero eso no entra en mis notas. Un primer y voluminoso proyecto de 59 páginas y 16 anexos, realizado íntegramente por el director F. de Jerez, en el que se resumían las causas y la realidad del problema del Marco de Jerez, proponiéndose soluciones y su operatoria según la práctica sectorial, fue aprobado por el Consejo Regulador en marzo del 83 y enviado al Ministerio de Agricultura de Madrid, que reaccionó rápidamente creando un grupo de trabajo, Ministerio y Sector, con reuniones en Jerez y en Madrid, y presentando una contrapropuesta para los años 84, 85, 86, que el Consejo Regulador aceptó en julio de 1983 y que se llamó Preplan. Finalizado el Preplan en el 84-86, la continuada caída de ventas, diferencias de criterio planteadas por determinadas bodegas que formaron una asociación fuera de Jerez, y la necesidad en cooperativas y viñistas independientes de forzar una casi total absorción de cosecha, algo inmanejable para las bodegas, contribuyeron a que el sector viviera hasta 1990 unos años de desavenencias y tensiones internas que por primera vez hicieron difícil la relación entre productores de uva y bodegueros. Tras laboriosos esfuerzos, lo que se había denominado Mesa del Jerez, Fe de Jerez, a PYME, las empresas que habían ido de Jerez, a SEBI, viñistas, y a ECOBI, cooperativas, presentó un plan de reconversión a 4 años que el Consejo Regulador aprobó en mayo de 91, activándose seguidamente la creación de un fondo mediante una tasa de conformidad, el arranque inmediato con compensación vía fondo de 4.200 hectáreas de viñedo y una disminución mínima anual de 35.000 botas de existencias de vino. En los años siguientes, el Marco de Jerez supo autofinanciarse un proceso de desinversión gradual que llevó en septiembre de 2000, como acabo de decir, a las dichas 10.700 hectáreas de viñedo y a una existencia de vino del orden de 3 años de ventas. Con independencia de estas vicisitudes y apreciando que cada avance tecnológico allanaba el camino para el siguiente, desde antes de 1970 las empresas del Marco en general fueron capaces de incorporar a su gestión el recurso a los medios y equipos que fueron apareciendo. Cartulinas perforadas, ordenadores de empresa y personales, telex, fax, teléfono móvil, internet y computación digital, correo electrónico, videoconferencia, WhatsApp, etc. Hasta, ya fuera del ámbito temporal de estas notas, utilizar las facilidades hoy día de la inteligencia artificial
Para alguien como yo, que se estrenó laboralmente en el quehacer bancario allá por 1952, cuando se copiaba hoja a hoja por presión física, la secuencia es sencillamente asombrosa. Pasamos a promoción a partir de la fiesta de la vendimia. En la segunda mitad del siglo XX hasta 1990, la fiesta de la vendimia de Jerez, o Shelley Vintage Festival, pronto declarada de interés turístico internacional, fue una referencia destacada en el mundo del vino. La creación de la fiesta en 1948, hace ya 75 años, fue muy bien recibida por el sector bodeguero, el cual, a través del grupo de exportadores, se hizo cargo de su financiación como vehículo que era de promoción de los vinos de Jerez, y por los responsables del Ayuntamiento de Jerez, así como por la ciudadanía, hasta la desaparición de la Feria de Septiembre en 1983. A partir de entonces, la aceptación municipal de la fiesta como evento de interés quedó sometida a los vaivenes de la política municipal. La falta de asistencia de la corporación a los actos centrales de la fiesta y la ausencia de toda colaboración desbordaron el vaso de la paciencia bodeguera, y en 1991 desapareció la fiesta de la vendimia, el mejor instrumento de promoción permanente del marco de Jerez de la segunda mitad del siglo XX. Las ediciones posteriores, rebautizadas, por así decirlo, en 2001, Fiestas de Otoño, y después Fiestas de la Vendimia, como ahora, han tenido y siguen teniendo un decidido impulso del gobierno municipal de turno, lo cual creo es motivo de alegría para Jerez. Desde el primer momento comenzó a funcionar en la fiesta una denominada Junta Oficial de la Fiesta de la Vendimia, a través de lo que luego se conoció como Oficina de la Fiesta de la Vendimia, con carácter permanente para asegurar el buen fin de las tareas previas y el cumplimiento riguroso del programa de actos bajo la sabia dirección del comisario don Alberto Durán Tejera, quien supo crear y coordinar magistralmente, con austeridad ejemplar, un grupo de colaboradores voluntarios, expertos en cada materia, que actuaron siempre por vocación en un ejercicio gratuito de externalización sin precedentes, y con quienes por ello y por su buen hacer, Jerez y el marco de Jerez en su conjunto están en deuda. Al director de Jerez le correspondió ex oficio la labor de dirigir las ediciones de la fiesta desde 1979 hasta 1990. El programa inicial de la fiesta se centraba en concursos de poesías artesanales de viña y bodega, bendición y misa de la uva en el reducto de la entonces iglesia colegial, cabalgata anunciadora de la vendimia y gala poética en el Teatro Villa Marta. El programa incluía un día dedicado a las bodegas exportadoras del puerto de Santa María y de Sanlúcar de Barrameda en años alternativos. En 1956, la novena edición de la fiesta fue dedicada a Inglaterra, mercado número 1 del Shelley, iniciándose así una serie de dedicaciones a 16 países, 4 estados de los Estados Unidos y 8 ciudades de interés para el mercado de nuestros vinos: Boston, Londres, Ámsterdam, Berlín, Oporto, Copenhague, Cognac y Múnich, por orden de fechas. Para conmemorar la dedicación a Inglaterra y con el tema de Gibraltar en mente, se dedicó en el Parque González Ontoria un monolito a William Shakespeare. Era una acción promocional, la fiesta, de alta gama, en una fórmula única de emisión inversa, con ocasión del momento sublime de nacimiento del vino, que se añadía a las muchas promociones que a través del SIS, que luego comentamos, se llevaban a cabo continuadamente en determinados mercados exteriores. Y vamos a la promoción, línea de acción empresarial y sectorial. Con independencia de lo relativo a la fiesta de la vendimia del año 48, la promoción ha sido siempre la línea de actuación continuada más generalizada de las instituciones y de las empresas del marco, con infinidad de acciones en la región y en los principales mercados exteriores. Dos ejemplos particulares y unas consideraciones generales como sigue. Primer ejemplo, el Rally del Shelley, que a partir de 1969 figuró en el calendario internacional, con una ruta de unos 1.800 kilómetros alrededor de Jerez. Se celebró varios años, mereciendo un programa completo en la BBC. Un malentendido en el entorno del entonces gobernador de Cádiz
impidió su continuidad. Una pena. Y segundo ejemplo, en octubre de 1981, en el castillo de Leeds Castle, después de 2 años de trabajo preparatorio, se celebró el primer concurso internacional de guitarra clásica Andrés Segovia. 40 jóvenes guitarristas de 16 países se presentaron ante un panel de distinguidos músicos encabezado por el propio Andrés Segovia, quien había dado su nombre gratuitamente y nunca percibió nada. Resultando ganador un extraordinario guitarrista japonés, joven, por supuesto, que para consternación de todos se desgració a las pocas fechas del evento. A partir de 1982, el sector coordinó el funcionamiento como oficina de promoción en Inglaterra, Holanda, Alemania y Estados Unidos del SIS, Instituto del Seri de España, y los capítulos principales de esta tarea exigente, siempre en creatividad y en organización y seguimiento, son promoción, misiones inversas en todos los años de referencia, una incesante labor diaria en el escenario que es el propio Marco de Jerez, riqueza cultural, localidades, piñas, bodegas, con una actuación basada en recibir y atender bien, con buen gusto, a millares de miembros del ramo, agentes importadores, compradores activos o potenciales, restauradores, chefs, etc. Tareas de representantes de organismos oficiales relacionados con nuestros productos y de visitantes individuales, importantes, siendo cada uno o cada grupo entretenido generosamente, con amabilidad exquisita y procurando siempre para cada visitante el máximo de sensaciones positivas a partir de las oportunas explicaciones ilustrativas de lo que es Jerez, lo que es Manzanilla, vinagre, su crianza y mejores formas de disfrutar de su consumo sensatamente. Todo ello en el espíritu de convencimiento personal y de respeto al otro que facilita el buen fin de todo esfuerzo de venta, con la mira puesta en conseguir adeptos para la causa que es el disfrute del consumo saludable del vino y del brandy de Jerez. Lo que cabe destacar como aportación callada pero constatable de esta ingente tarea de muchos años, casi siempre de alto nivel didáctico, es el saber hacer y la constancia infatigable en el esfuerzo diario de un grupo de ilustres profesionales precursores al más alto nivel de lo que hoy conocemos como relaciones públicas. Hombres notables, algunos todavía entre nosotros, y algunos entre nosotros precisamente, como don Manuel López Zurita, don Manuel Franco, don Santiago Lledó, don Francisco Pérez, don Alfonso Roldán, doña Fátima Ruiz de la Saleta y, en particular, por su inigualable labor sectorial, don Bartolomé Vergara. La otra gran vertiente es la de los mercados exteriores, a destacar los principales, Alemania, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, donde funcionó el ya citado SIS con el apoyo del ICEX, Instituto de Comercio Exterior, y de la Oficina Comercial de España de turno. El personal de las oficinas comerciales contactadas por el sector nos honró siempre con su atención a los temas de promoción de nuestros vinos. Del aprecio de Jerez quedó constancia permanente, pero creo que procede también ahora reiterar aquel agradecimiento. Las acciones en el exterior incluían la participación de Jerez en ferias, exposiciones y otros eventos públicos relacionados con los vinos en general, así como la organización y desarrollo de actos en pro del consumo moderado de los distintos tipos de Jerez. Sigue siendo el caso. Ahora vamos a sherry, que dice aquí denominación abusada. La palabra sherry es la transliteración inglesa de Sherry, nombre árabe de la ciudad de Jerez. Allá donde se habla o el comercio utiliza inglés, desde Gran Bretaña a Nueva Zelanda, pasando por Estados Unidos, Canadá, etc., nuestro vino se conoce como y es sherry, sinónimo de calidad, de buen gusto. En los siglos XIX y XX, hasta 1970, no parece hubiera preocupación por este tipo de temas entre los bodegueros del Marco de Jerez, como evidencia el protagonismo del término coñac en las etiquetas jerezanas, según los rebuscos que nos regala don José Luis Jiménez, que está por aquí. Al ponerse a la venta en Inglaterra, en abril de 1959, un Spanish Champagne de Cavas Castillo de Perelada, los productores de la región de Champagne en Francia presentaron inmediatamente ante el equivalente inglés de nuestro Tribunal Supremo
un pleito por imitación fraudulenta y usurpación de marca en base a legislación inglesa de 1887 y 1955, el cual pasó a llamarse caso del champán, o pleito del champán. En sentencia de diciembre de 1960, el tribunal prohibió la imitación y amplió el campo de aplicación de la citada legislación, creando ex novo el derecho exclusivo al uso de un nombre geográfico reconocido, derecho que no existía en el Reino Unido. Al informar del revés, el embajador de España, Marqués de Santa Cruz, apuntó la posibilidad de que Jerez planteara para conseguir igualmente el derecho al uso exclusivo de Jerez algún pleito. Se pleiteó y se consiguió el derecho exclusivo para sherry según la doctrina del pleito de champán, pero los términos compuestos existentes en el mercado no fueron prohibidos. Desde 1963 los exportadores de Jerez, con Mr. Carl Williams y don Manuel González Gordos a la cabeza, habían intentado persuadir a los operadores ingleses afectados a normalizar la situación, pero estos sorprendieron presentando al Tribunal Supremo una demanda judicial por competencia desleal de los productores de Jerez. El proceso necesitó durante 1967 más de 30 sesiones orales, una de ellas, como es sabido, en Jerez, para tomar declaración como uno de los testigos clave a don Manuel González Gordon en atención a su avanzada edad, constituyéndose el Tribunal de González Díaz bajo la presidencia de un magistrado venido de Gibraltar. Y es fama que el testigo respondió a 500 preguntas y repreguntas. Después de la pregunta 350, el tribunal sugirió un receso por si precisaba de algo el testigo, contestando don Manuel que desde luego le encantaría tomar una copa. Y todos los presentes compartieron, como constó en acta, el glass of sherry, que es cuidado también. Perdón, por la frivolidad. En su sentencia, el juez Cross explica que una presencia de 100 años en el mercado, consentida, ignorada desde Jerez, con millones de botellas producidas y consumidas dentro de la ley, constituye un cierto derecho de uso y por ello la sentencia autoriza la continuidad de los términos compuestos ya en el mercado, los que estaban en el mercado ya. El asunto fue siempre importante para Gran Bretaña. Así, según el artículo 69 del Tratado de Adhesión del Reino Unido a las Comunidades Europeas en 1972, hasta el 31 de diciembre de 1975, Irlanda y el Reino Unido estarán autorizados para retener el uso de nombres compuestos, British Sherry y compañía, que incluyan las palabras vino para designar ciertas bebidas con nombres incompatibles con las reglas de la comunidad. La autorización fue prorrogada de forma tal que el artículo 169 del Tratado de Adhesión de España de 12 de junio del 85, 10 años más tarde del límite, precisa que hasta el 31 de diciembre de 1995 se autorizará en los territorios del Reino Unido y de Irlanda la utilización de las denominaciones compuestas British Sherry, Irish Sherry y Cyprus Sherry. En el transcurso del año 1995, el Consejo reconsiderará estas medidas y, con arreglo al procedimiento del artículo 43 del Tratado CE, adoptará cualquier modificación de esta medida a propuesta de la Comisión y teniendo en cuenta los intereses de todas las partes interesadas. Bueno, en vez de 6 nombres compuestos se quedaron en 3, pero el artículo 43 es lo que se dice un cajón desastre en el que cabe todo tipo de derogación. Era aconsejable actuar antes de 1995 y Fede Jerez creó en su oficina de Madrid un lobby al cuidado de don Rafael Coloma Aramburu, técnico comercial y economista del Estado, quien propició una demanda judicial contra el Reino Unido, registrada el 4 de septiembre de 1992 en el Tribunal de Justicia Europea, y al mismo tiempo orientó las gestiones necesarias para que España supeditara su participación, su firma, en una directiva fiscal crucial de interés para Gran Bretaña, a la firma con fecha 19 de octubre del 92 de un acuerdo bilateral entre el Reino Unido y España con el compromiso de que el 1 de enero de 1996
cesaría la utilización de las denominaciones compuestas autorizadas en el Tratado de Adhesión del Reino Unido y que España retiraría su demanda judicial. La directiva fiscal apareció con la misma fecha y en el mismo diario oficial que el acuerdo, y el compromiso se cumplió. Terminó por fin el abuso del término Sherry en el Reino Unido, todo un éxito del señor Coloma, que luego fue presidente del Consejo Regulador hasta 1997. Dos notas finales en este capítulo. Una negativa es que la controversia sobre nombres compuestos, Californian Sherry, Californian Champagne, subió de tono hacia 1993 al introducir el senador por Nueva York, Alphonse D'Amato, una enmienda en la normativa americana blindando la posición de sus vinos, que sigue blindada, entiendo, y una positiva, el reconocimiento mediante el reglamento del Consejo número 1426 del 96, reconocimiento del término tradicional manzanilla per se como denominación de origen sin aditamento alguno. Con ello se cortó de raíz el que volvieran a producirse decisiones judiciales al efecto de que manzanilla no es un término protegido según la legislación española. Bueno, pues no lo será, pero según la legislación comunitaria sí lo es. De manera que manzanilla como tal, sin más, sin sanlúcar y sin nada, es una denominación de origen. Y luego la bodega San Ginés, templo sectorial, y evocando que vino de Jerez, obra maestra que dijo don Gregorio Marañón, y también dijo cuántas horas de optimismo debemos todos a una copa de vino bebida a su tiempo. En mi caso, he charlado muchas, sorbo a sorbo, en buena compañía, sintiendo cómo el alma se llenaba de optimismo. Y además, en este ambiente tan inspirador de la bodega San Ginés en que nos encontramos, en muchos casos. Yo he tenido la suerte de presenciar allá por 1966-67 algunos de los momentos decisivos en el diseño interior, en el proceso de ornamentación de esta bodega de San Ginés, como está. Diseño y proceso basados en la capacidad creativa y disuasoria de don Beltrán Domecq González, por entonces presidente del grupo de exportadores, que llevó a cabo personalmente, con ilusión, el encargo del recibido de crear un entorno emblemático, representativo, singular, que fue entonces todo un logro, una novedad en el mundo del vino y que creo continúa siendo un entorno excepcional con rango de templo sectorial. Pasado el medio siglo de su existencia, no se conoce ninguna instalación institucional comparable en Europa. Claro que yo me siento especialmente ligado a aquel proyecto porque fui yo, en nombre de Williams & Humbert, siguiendo instrucciones de su consejero delegado, que era don Beltrán Domecq González, quien formalizó notarialmente la cesión gratuita al Consejo de la parte de Williams & Humbert en la propiedad del Almizcate, que se convirtió en la andana lateral de la bodega donde reposan unas 70 botas de vino de otras tantas empresas bodegueras representativas de las inscritas en el Consejo Regulador. Además, aparte de vivir otros muchos actos, cátedra del vino, toma de posesión del Caballo de Honor de la fiesta de la Vendimia, mesa redonda por los 50 años de la sentencia del British Sherry, etc., aquí se celebró el acto de mi adiós como director de FGED en abril de 2002, con la asistencia, para mí abrumadora, como la de hoy, de más de 100 personas, entre representantes de la Administración y profesionales de alimentación y bebidas, con el ministro don Miguel Arias Cañete a la cabeza. Y como culmen, hoy, este acto sublime de la Cátedra del Vino 2023, para mí un honor indescriptible, muy por encima de lo que me es posible verbalizar. Pero estas gratas sensaciones, estos recuerdos maravillosos en este espacio tan único, cuya generación, la fortuna, me permitió contemplar allá por 1967, siento que se empañan por la falta de una muestra testimonial a la dedicación, la generosidad y el mérito que caracterizaron la desinteresada y extraordinaria labor personal aquí de don Beltrán Domecq González, a quien, en mi opinión, se le debe un reconocimiento permanente en forma de efigie o placa con su nombre. Soy consciente de que por razones de edad no hay otras muchas personas que puedan haber visto lo que yo y avalar lo que digo. Precisamente por eso hago esta propuesta a quien corresponda. Y me atrevo a pensar que a San Ginés de la Jara
le encantará que sea tomada en consideración. Conclusión. Primero, una autocrítica sobre mi propia labor. Creo que además de haber sido disciplinado y disciplinante en modo reacción, podría haber intentado ser más proactivo. Y una reflexión general, especie de confesión. Si tengo que resumir mi vida ahora que se acerca al final, por mucho que me empeñe en dudarlo, la palabra suerte lo dice todo. Suerte que me trajo Jerez en el año 65, en teoría para un año. Suerte en el devenir, que yo he vivido de cerca, de lo relativo a la lucha por la denominación de Serri, por la implantación de la denominación de Jerez, la creación de la denominación de origen vinagre de Jerez, a la creación de tantas otras actuaciones profesionales en lo comercial, fiscal, normativa europea, etc. Suerte al participar en lo que rodeó la fiesta de la vendimia hasta 1990. Suerte en la atención que he recibido de tantos y tantos compañeros en el quehacer profesional, bodeguero y del sector de Jerez, así como de profesionales en las distintas administraciones y organizaciones de la industria dentro y fuera de España. Suerte, en fin, al estar aquí en vuestra presencia, que agradezco tanto, con ocasión de dar cumplimiento al encargo de pronunciar la Cátedra del Vino 2023. Y suerte sobre todo por Marceli, humilde, dice ella, genial digo yo, esposa, madre y abuela. Suerte por nuestros 4 hijos, porque los 4 lo son, y por nuestros 6 nietos, todos ellos adorables y viviendo en Jerez, con quienes Marceli y yo disfrutamos de una felicidad familiar inmejorable. Por todo ello, le doy gracias a Dios. Como tengo declarado en más de una ocasión, desde haberme nacido en Bilbao, me había encantado nacer en Jerez. Gracias, Jerez. Y a quienes me honran, como se dice, muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Luis. Recojo el guante y llevaré al Pleno en su momento la propuesta de que en algún lugar de esta bodega de San Ginés pues haya algún recuerdo a esa persona y que se vea, ¿no? Bueno, en fin, como digo, lo llevaré al Pleno y estoy convencido de que podrá salir adelante y lo veremos aquí, nos charlaremos una copita, para celebrarlo. Bueno, para terminar este acto le voy a ceder la palabra a la señora alcaldesa que cerrará. Muy bien, muchísimas gracias, querido presidente del Consejo Regulador, querido César, querido presidente de Fede Jerez, querido Evaristo. Por supuesto, saludar a Luis García Ruiz, presidente de la Academia San Dionisio, querido Juan. Saludar también a Bosco Torremocha, que lo he visto también aquí entre nosotros. Quiero saludar también a titular de la cátedra, a los compañeros de corporación, por supuesto, a Juan Luis y muy especialmente también a tu familia. No pensaba, de verdad os lo digo, intervenir, y bien lo sabe César. Venía como parte del público a esta lección magistral, a escuchar esta lección magistral que ha impartido en la tarde de hoy Juan Luis, pero bueno, me encuentro aquí sentada. Y para mí es un honor, en nombre de la ciudad de Jerez, en nombre de nuestra ciudad, darte las gracias. Simplemente hacer 2 o 3 reflexiones. En primer lugar, has terminado tu intervención hablando de la suerte que has tenido. Suerte ha tenido el sector del vino y suerte ha tenido Jerez de tenerte entre nosotros. Si hoy el sector del vino es lo que es, y ya no es solamente un sector, sino que es una gran industria, no solamente local, sino nacional, internacional, ha sido gracias a ti, a personas como tú, por supuesto también al padre de César y a otras personas de las que se ha hablado en el día de hoy aquí, en esta noche, que no solamente habéis sentido el vino, no solamente lo habéis vivido, sino que lo habéis convertido en parte o en una gran marca de esta ciudad. Yo por eso, cuando escuchamos tanto hablar de los embajadores, creo que los mejores embajadores que puede tener Jerez precisamente sois vosotros, precisamente sois todas esas personas que formáis parte de la familia del vino, de la industria del vino. Vosotros sois los que sois capaces, porque lo conocéis
igual que lo conoce Juan Luis, sois capaces de venderlo al mundo, pero sobre todo de vender con el vino a una gran ciudad como es Jerez. Quería también poner en valor la gran conferencia que has dado en el día de hoy. Le hablaba al principio cuando escuchaba a César contarnos la vida de Juan Luis. Le decía, Juan Luis, te falta ser alcalde de Jerez. Me decía, me falta ser hijo adoptivo. Yo quería decir que nos ha puesto tarea a todos. César ha recogido el guante en relación con ese reconocimiento a Beltrán Domé. Yo también recojo el guante en nombre del equipo de gobierno en relación con las fiestas de la vendimia. César ha sido rápido y ha dicho, lo voy a llevar al Pleno. Yo también lo voy a llevar al Pleno, pero al Pleno del Ayuntamiento. De verdad os digo que vamos a intentar siempre mejorar. No voy a engañar, es imposible pasar de 0 a 100 o pasar de 50 a 100, lo digo por respeto a las personas que me han precedido, que nos han precedido en el gobierno de la ciudad. Bueno, ir a la perfección en nada, en un año, en 2 años, pero sí nos comprometemos de verdad a escuchar, igual que escuchó Alberto Durán, a rodearnos de personas que saben y a intentar, bueno, pues recuperar esas fiestas que es verdad que se han recuperado, de hecho, que las celebramos, las estamos celebrando y además su 75 aniversario, pero es verdad que hay que darles, bueno, pues ese toque de distinción, de internacionalización también, que creemos que quizás le falta. Por lo tanto, con toda la humildad del mundo, nos ofrecemos a escucharos, queremos aprender de vosotros, recoger las propuestas que hagáis y, por supuesto, mejorar siempre, mejorar por el bien de Jerez. Por lo que voy recordando, ¿vale? Has terminado tu intervención hablando de Gregorio Marañón, con una cita que él hizo. Y quiero también, de verdad, porque esta cátedra engrandece las fiestas de la vendimia, quiero recordar que en el año 1955 la primera lección magistral, la primera ponencia precisamente la hizo el doctor Gregorio Marañón. Por lo tanto, quiero que quede en nuestra memoria y sobre todo que quede en tu haber personal, bueno, el formar parte de ese elenco de prestigiosos personalidades vinculadas al vino, pero también a la cultura, y el vino también es cultura y tradición, que han sido también ponentes a lo largo de todos estos años y que te han precedido, por lo tanto, muy importante. Y simplemente termino ya así, os prometo, con una reflexión. Estaba leyendo y he mirado varias veces porque la edad ya casi el sector del Jerez y la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea es el título de la lección magistral que has impartido. Nos has hecho pasear por la historia de Jerez y nos has hecho, bueno, pues un resumen, voy a dejarlo así, de todas esas oportunidades que nos brinda la Unión Europea, pero también de todas esas debilidades a las que también nos expone la hoy Unión Europea. Sabed que estamos también en vuestras manos, igual que hubo personas que defendieron pues el carácter y la esencia de nuestros vinos en un momento determinado. Creemos que ahora también estamos en un momento importante, en un momento crucial. La política agraria común está ahí, estamos, y lo sabe perfectamente Evaristo, porque hablo con él en numerosas ocasiones, la amenaza de esos aranceles que permanentemente tenemos, y has hablado de ello, te has referido a ello, pero también tenemos una gran oportunidad de mercado, y el otro día César Saldaña se lo trasladaba al consejero de presidencia de la Junta de Andalucía con esos mismos Estados Unidos que nos amenazan con aranceles, pero es verdad que nos brindan también la oportunidad, bueno, pues de abrir un mercado que es muy importante para el vino de Jerez, para las empresas de Jerez. Por lo tanto, ofrecernos, igual que Antonio Sanz se ofreció para abrir esas puertas de vuestra mano en los Estados Unidos, deciros también que a más corto plazo abordaremos Vinoble, con César también lo sabe, y es importante también ese trabajo que tenemos que hacer conjunto en relación con la protección de nuestro marco, en relación con la protección de nuestra viña. Hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con responsabilidad y hay que hacerlo sobre todo con justicia y equilibrio. El vino es la viña y la viña la tenemos que proteger. Somos el 6º término municipal más grande de España, creo recordar
que tenemos en torno a 1.100 hectáreas, 1.105, 1.102, siguen siendo las mismas. Bueno, no, cambiaron cuando se fue San José del Valle, igual que el sector del vino se reestructuró y hemos perdido viña, pero la que tenemos la tenemos que cuidar. Y por eso, de la mano del Consejo, os traslado, y sé que César, el presidente, lo hace, os traslado ese compromiso de buscar el equilibrio siempre entre la ubicación, instalación, la llegada a nuestra ciudad de esas energías renovables, energías alternativas. Tenemos mucho suelo para que esas energías alternativas, que evidentemente tenemos que promover, y ya hemos visto las consecuencias que tiene la dependencia energética de terceros países, pero para que esa alternativa llegue a nuestra ciudad a través de las energías renovables, pero conciliando siempre esa llegada, conciliándola con la protección de nuestro marco, que es nuestra marca, es nuestra historia y también tiene que ser nuestro futuro. Os aseguro que con este Gobierno va a haber sensibilidad con la industria bodeguera, con el sector bodeguero, va a haber sensibilidad con todo ese sector que se ha creado en torno a la industria bodeguera. Hubo momentos importantes para sectores, ahí está el etiquetado, no voy a alargarme en esa cuestión porque las conocéis bien, pero tenemos que promover que haya un sector auxiliar fuerte, que pasa evidentemente por la industria turística vinculada al sector bodeguero. Lo vamos a proteger de vuestra mano. Sabemos lo que significa Jerez, sabemos la extraordinaria responsabilidad que los jerezanos han depositado en nuestras espaldas y os aseguro que con diálogo, con consenso, con mano tendida, vamos a proteger Jerez, pero también vamos a hacer que Jerez avance y sea la gran ciudad que nos merecemos ser. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento de tomarnos una copita, pero antes le vamos a hacer entrega a Luis y a Cheli también. María José, encantada. Y esto es... Eso es el... Sí, bueno. Ah, mira, qué bonito. Qué bonito.